Aquí, ya viene la para acá.
Muy buenos días, por favor, ¿pueden escucharme? Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, hoy vinculado al mercado americano. A ver, como ustedes muy bien saben, el día de hoy tenemos una noticia bastante importante que son las encuestas de empleo. Estas encuestas van a determinar el movimiento de la semana, pero como ya veníamos especificando con anterioridad, dichas encuestas no van a quebrantar tendencias. Probablemente las encuestas como tal, lo único que desarrollen es un anticipo del movimiento del IPC. Ayer cuidamos un poco sobre el dato del IPC, manifestamos que el dato de alguna forma iba a tener un movimiento un poco más, pongámosle, menor a lo esperado, pero no lo suficiente para que aumente, para que se disminuya el tipo de interés. Por ende, aún podría ser un movimiento a favor del dólar americano. También dentro de la jornada del día de ayer, cuando estábamos hablando, hubo una depreciación de el Nasdaq 100. Este se recuperó también durante la jornada y bueno, ahora mismo se encuentran datos mixtos. Vamos a ver un poco qué es lo que va a pasar con los instrumentos de cara al día de hoy. Bien, bueno, en primera instancia nos vamos a la gráfica del Nasdaq, quien seguimos un poco y tratamos de inmiscuirnos e investigando qué es lo que podría llegar a pasar. Como ustedes pueden ver, la figura de largo plazo del Nasdaq se encuentra dentro de lo estipulado, es decir, sigue siendo alcista. Sin embargo, la última vela, que es la vela de los aranceles, ha hecho que el mercado de alguna forma convierta, ustedes se pueden fijar en, o que comience con un mercado de venta como tal. Dicho mercado en venta ha ocasionado que los instrumentos tengan que tener una depreciación masiva. Eh, si ustedes pueden ver en la gráfica del diario, se puede observar el movimiento claramente alcista, pero con movimientos a la alza y a la baja, ¿no? Este último movimiento vamos a poder investigarlo. En el gráfico diario se puede ver claramente el instrumento, si ustedes observan, el instrumento como tal está obteniendo un punto de tendencia claramente alcista. Y este instrumento en este momento ha tenido una depreciación, como ustedes pueden ver, con muchísima fuerza hasta el día de ayer, de aproximadamente un 13%. Obviamente en algún punto este movimiento debería corregir, ¿sí? Y el mercado en este preciso momento está como que fraguando un poco la corrección. Justo en este preciso momento ha topado 23 Fibonacci y está intentando lanzar movimientos de corrección. Dichos movimientos de corrección están de alguna forma apalancados, aún no como ingreso, pero a través de estocástico. El RSI está llegando a los niveles de sobreventa y también el volumen, como ustedes pueden ver, en venta está desplomándose. Entonces, probablemente muy pronto encontremos movimientos en retroceso, pero lo vamos a encontrar de dos maneras que hay que tomar en cuenta para efectos de la inversión. La primera forma, en efecto, es que el Nasdaq genere un impulso masivo en este momento, algo que digamos que es poco probable, y esto es poco probable porque, como les acabo de manifestar, los instrumentos están a puertas del IPC. Entonces, hoy como tenemos nóminas de empleo, probablemente el mercado se enrangue. Tenemos aproximadamente en 20 minutos. Bien, esa sería la primera opción, la que me parece es la más inviable. La otra es que el mercado se enrangue en estos días y luego se aprecie. Y la otra es que el mercado genere un nuevo desplome por debajo del nivel de 23 a nivel de mechazo, es decir, tope un mechazo acá y suba. Eso sería, a mi parecer, los más probables, que se enrangue y suba o que caiga otra vez y suba con fuerza. ¿Ya? El día de ayer ya hizo una caída aproximadamente, ¿no? Como ustedes pueden observar, el mercado ya tuvo una caída del 1,5% y en efecto eso va a hacer que los mercados intenten generar un movimiento en suba. ¿Vale? Es decir, que los mercados intenten generar un movimiento a la alza o un movimiento en suba. Entonces, ese es el primer punto o el primer punto de partida a tomar en cuenta. Si nos vamos a la gráfica de H4, ya podemos encontrar aquí, de alguna forma, ya algunas señales claras de que el movimiento quiere anticipar una caída. Como pueden observar, tenemos movimientos de cambio de tendencia, ¿sí? Estocástico, como ustedes pueden ver, tiene cruces en el punto de ingreso y en este preciso momento, a pesar de ya estar en jornada americana, el volumen ha sido bajista dentro del mercado.
Las velas no ayudan mucho. Sí que ha habido un, digamos que un pilar de corrección. Se puede ver que existe una fuerte corrección en el mercado, pero no la necesaria para determinar que aún existe un cambio de tendencia. Mi consejo es aún no ingresar dentro del Nasdaq. El Nasdaq 100 como tal se encuentra bastante volátil. Como les vuelvo y repito, yo considero que el Nasdaq lo que va a hacer es enrangarse de esta forma y luego va a subir. O sea, apenas ha ejecutado un movimiento, el tema de la nómina de empleo va a generar volatilidad. Entonces, aún no es momento de ingresar. Sin embargo, muy pronto se va a venir en el movimiento de caída. O sea, muy pronto va a venir un movimiento en caída, ¿sí? Movimiento en caída y ahí podría haber el rebote. Ahora, el rebote hay que ser bastante claros. Como ustedes pueden ver, la nueva tendencia ha continuado con un panorama a la baja. Entonces, probablemente el retroceso sea la ruptura. La ruptura es este nivel de aquí. Entonces generamos un retroceso hasta este nivel y luego una futura corrección nuevamente. Habría que ver más adelante si es que existe alguna noticia positiva dentro de lo que cabe, pero de forma en particular, como ya estamos anticipando, los mercados no están o no deberían en este momento generar grandes impulsos a la alza, ¿sí? El tema de los aranceles aún sigue siendo un enigma, aún no tenemos asertividad de lo que pase con Ucrania y Rusia. Lo único que podría llegar a estar aquí es que la Reserva Federal disminuya su tipo de interés, pero como ya especificamos el día de ayer, a pesar de tener un IPC más bajo, no va a bajar este 18 de marzo el tipo de interés. Entonces, el mercado de alguna forma aún va a ser muy bajista, ¿sí? Entonces, preparémonos para el rebote. Se va a dar en estas jornadas. Obviamente aún no hay ingreso, pero más adelante vamos a intentar tomar posiciones a favor en el mercado, ¿sí? Entonces, estamos muy cerca del reingreso de, en este caso, el Nasdaq. Eso en primera instancia. Bien. En segunda instancia, vamos a observar el gráfico del oro, en donde pues el día de ayer estábamos observando un poco que iba a tener una caída. Hoy el oro se está valorando con muchísima fuerza, pero vamos a ver un movimiento claramente de largo plazo. Entonces, miren, si ustedes observan en el movimiento del oro de largo plazo, el instrumento está obteniendo claramente tendencias alcistas. En el último apartado se está enrangando un poco el precio, ¿sí? Se está enrangando un poco el precio. ¿Qué significa eso? Que los mercados de alguna forma no están generando un mayor grado de volatilidad a la alza, no están generando un mayor grado de volatilidad al alza, precisamente por la incertidumbre que se está viendo en el mercado. Si nos acercamos un poco más al precio, se puede desglosar, como ustedes se pueden fijar, en algunos parámetros, ¿no? Parámetro superior, volatilidad inferior y volatilidad media. Es decir, los precios se están moviendo en estos puntos, en donde lógicamente podría tener, digamos que algunas señales. La primera señal es pues que el precio de alguna forma intente llegar a topar los niveles superiores para corregir y viceversa, tope los niveles inferiores para corregir. En este preciso momento, el precio del oro se encuentra en rangado, es decir, justo en la mitad. Esa es la señal de inversión que nosotros no debemos tomar en ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque no marca una tendencia. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia clara, un cambio de tendencia. Como pueden observar, el mercado se enranga, se desploma, esto pasó el día de ayer y ahora mismo está corrigiendo todo lo que desplomó, pero no está existiendo un cambio de tendencia como tal. Si ustedes se fijan, básicamente el precio lo que está haciendo es simplemente rebotando lo que vino del día de ayer. En otras palabras, es como que todo lo que se apreció hoy está ganando en valor. Probablemente con la gráfica en este momento de los datos de la empleabilidad, el mercado como tal genere un movimiento, ¿ya? Pero de momento aún no hay ningún tipo de ingreso, así que tener un especial cuidado. Es muy probable que el mercado en este punto quiera incluso corregir nuevamente como lo hizo el día de ayer y llegue otra vez a cero, así que no existe ninguna variación ni positiva ni negativa. Los instrumentos realmente no están dando aún ningún punto de ingreso, al menos en el oro. ¿Dónde deberíamos considerar un ingreso en el oro? Tendríamos que considerar cuando la gráfica como tal esté aquí o esté acá. En esos puntos deberíamos tratar de considerar un ingreso en la gráfica del oro. Mientras tanto, como estamos en el rango de la mitad, pues el precio lastimosamente solo juega un poco con el punto medio, es decir, sube, cae constantemente y no nos da a ciencia cierta un volumen de precio adecuado. Entonces, desde la perspectiva de las inversiones, tener mucho cuidado, no existe un rango adecuado, vuelvo, insisto, no existe un rango adecuado de hacia dónde puede dirigirse los niveles de precio. En 15 minutos vamos a tener la noticia y vamos a ver qué puede llegar a suceder.
pero vuelvo, insisto, la noticia no va a ser tan fuerte como para quebrantar tendencias. Entonces, si es que el precio del oro llega a esos niveles, podríamos vender, permítame marcar, a esos niveles podríamos vender y si llega acá, podríamos comprar. Entonces, vamos a ver qué termina de pasar en esos niveles. ¿Ok? Bien, vamos con el gráfico de Bitcoin. A ver, se ha hablado muchísimo sobre el tema del Bitcoin, sobre que si es que hay ingreso o no hay ingreso. Yo he sido muy específico en el hecho de que tener mucho cuidado con este ingreso del Bitcoin porque está extremadamente volátil, ¿no? Solo el día de ayer estaba en 76.000, hoy está en 80.000, o sea, ha crecido $4.000 de un solo golpe. Entonces eso te da la incertidumbre realmente de hacia dónde va la tendencia. Desde mi parecer, tenemos que buscar instrumentos menos volátiles. El Bitcoin, lastimosamente, es un instrumento altamente volátil que sí que puede generar muchísima incertidumbre en el mercado. Si nos vamos al gráfico diario, como para observar un poco, bueno, primero el gráfico de largo plazo para darnos cuenta que estamos dentro de un cambio de tendencia. Bueno, primero, si nosotros observamos, tenemos aquí una vela envolvente, ¿ya? La vela envolvente comúnmente es catalogada como una vela de cambio de tendencia, en este caso, si es que es superior a la vela anterior. Entonces, el mercado ya no está dictado desde las velas que va a existir un cambio de tendencia. Eso se ve en ocasiones, en diferentes ocasiones, como el punto de acá, el punto de acá, el punto de acá, incluso en el pasado, como esos puntos de acá, en donde el precio de alguna forma intenta hacer el cambio. Probablemente el precio del Bitcoin sí se desplome, aún no como un cambio de tendencia, porque también en el largo plazo, si nos fijamos, el precio cae, rebota y como que vuelve a subir otra vez. Y aquí tal vez cae, rebota y vuelve a subir. Entonces aquí puede pasar lo mismo. Sube, cae, rebota, vuelve a subir y probablemente otra vez vuelva a caer. Bien, entonces desde ese punto de vista, es muy probable que el precio, como ustedes se pueden fijar, aún quiera caer para nuevamente volver a subir con fuerza y ahí sí viene el rebote definitivo, como lo ha hecho pues en anteriores ocasiones. Ahora, si nosotros nos percatamos, nos vamos dentro del gráfico semanal, ahora sí para observar, el precio del Bitcoin como tal se ha generado en un desplome, inicialmente hasta esta mecha que dio el rango de los $76.000, me parece. Sí, los 76, sí, casi 76.000, un poco 77.000. Ahí, obviamente, hizo una trampa de compradores, porque en efecto el precio no iba a rebotar en ese nivel, y después terminó cayendo con mucha fuerza a este punto, que son los 76.000. Entonces, claro, todo eso se da dentro del margen que les había especificado con mucha relevancia. Cuando el precio se encuentra por encima de estos, o en este nivel, el precio como tal lo que intenta es rebotar, como he hecho anteriormente, pero si no rebota, su punto máximo de tolerancia es de este nivel de acá. Si su punto máximo de tolerancia es este punto de acá y existe un quebranto, ojo, y existe un quebranto, ¿qué significa esto? Que los mercados tienen dos opciones. Si es que rebota, se fue a la cima, si es que rebota. Si es que no existe el rebote como tal, estamos hablando de que se viene ventas masivas, que es lo que ha sucedido. Como no existió el rebote, ventas masivas. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento aparentemente son compras, pero para nada. Terminan siendo ventas masivas en la función en el función del Bitcoin, ¿no? Y es lo que se ve, cada vez mínimos más bajos. Actualmente el precio está retrocediendo. Creo que puede ser un retroceso de corto plazo interesante, pero aún le falta mucho para generar un retroceso definitivo. El retroceso definitivo, desde mi perspectiva, se tiene que vincular a través de, en este caso, una caída, y esta caída debe hacerse en el precio inicialmente de 75, que es el punto de acá, hasta el precio de 70. Entonces, yo considero que el Bitcoin aún podría llegar a caer hasta 70 y 65.000, perdón, 75 y 70.000. En otras palabras, aún podría caer un poco más entre un 7% y un 10% más. Algo que es completamente plausible dentro de lo que cabe, la caída del Bitcoin, si nosotros somos bastante claros, ha hecho una caída casi del 28%. Decir que vaya a caer un 10% más no es nada descabellado. De hecho, el día de ayer, solo el día de ayer cayó un 5% más. Entonces, ¿dónde creo yo que sería un buen nivel de compra? Un buen nivel de compra debería ser por aquí, por la figura de largo plazo, en donde está existiendo los gráficos institucionales, que son estos puntos de aquí. El precio debe topar este gráfico y debe rebotar de esta forma. Insisto, el rebote no va a ser el rebote a máximos, probablemente sea un rebote, sí, interesante, no a máximos.
y el mercado lo que intente es subir como tal, subir hasta estos puntos y ahí nuevamente ejercer otra línea de rebote, ¿ya? Mientras tanto, tener mucho cuidado con las figuras de corto plazo. Están generando muchísima volatilidad, no hay ingreso. Podría venderse, sí, pero bueno, insisto, la volatilidad del precio es inadecuada. Si la volatilidad del precio es inadecuada, pues el rendimiento de alguna forma también termina haciéndolo. Entonces, tengan que tener mucho cuidado en ese sentido. A ver, ¿qué podemos observar, estimados inversionistas? Como tal, podría existir un ingreso. La divergencia está como queriendo perpetuarse, pero insisto, se viene a un rango más en caída. Topará la caída en 70 o en 75 y ahí subirá un poco. Entonces, de momento, fuera del Bitcoin, tener cuidado con sus ingresos. De momento no son adecuados ejecutarlos en este preciso orden, ¿ok? Entonces, según la gráfica, seguimos siendo muy cautelosos al momento de la inversión. Les recuerdo un poco que, pues, los gráficos están un poco exhaustiados sobre los mecanismos de inversión. Entonces, tener un poco de cuidado, en especial sobre estos instrumentos que de alguna forma pues están generando muchísima volatilidad y en algunos casos, ya les voy a especificar, incluso ya quieren hacer cambios de tendencia. Bien, ahora vamos al gráfico del petróleo. Gráfico del petróleo de largo plazo. Como ustedes pueden observar, la gráfica del crudo es completamente bajista. Esto nosotros ya veíamos venir, no lo veíamos venir, más bien, desde que ingresó Estados Unidos a la guerra del petróleo, ahí sí como tal ya se vio venir un poco la corrección. Pero mientras tanto, el petróleo sigue teniendo un panorama bajista y probablemente intente llegar a los $60 el barril. El día de ayer llegó a los 65,5 y hoy genera un rebote en los 67,9 centavos. Sí, pero aún estamos muy por debajo de los puntos en este momento que voy a marcar. Si ustedes observan, tenemos un nivel de mechas que aún no ha sido del todo descontado. Si bien es cierto, el precio ha tocado en este nivel y ha caído o podría llegar a caer por este punto y ahí generar una suba. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar? Que el precio puede caer de 67 máximo hasta 63 y si se topa la tendencia diría 61,60, que es lo que dijimos. Yo considero que en largo plazo aún esto tiene una figura en venta, aún el precio del petróleo debería venderse principalmente porque tenemos, básicamente, en teoría tendríamos un doble rechazo, pero insisto, creo que esto no es un rechazo, más bien una ligera corrección y lo que va a hacer el precio es tratar de rellenar su postura a la venta o a la baja. Entonces, aún considero que esto tiene un movimiento bajista y que podría rellenar este punto, el punto de acá. Aún podría rellenar ese nivel, ¿ok? Entonces, yo considero que se deben hacer una posición en venta. Ahora, bien, el mercado se está enrangando, como ustedes pueden fijarse. El precio del crudo tiene dos opciones para ejecutar la venta. La primera es que se enrangue, que es lo que está haciendo, y se caiga, ¿ya? La segunda es que se dispare hasta la línea de mechas y se caiga. Serían las dos opciones en este caso del petróleo. La otra puede ser que suba, rompa las líneas de mechas y se vaya al alza. Pero bueno, seamos francos, no lo ha hecho con ninguno de los datos fundamentales. De hecho, mañana tenemos más datos fundamentales que podrían aportar significativamente a la venta del instrumento. Entonces, yo desde mi perspectiva lanzaría una posición en venta como tal. Esperaría que el instrumento, vuelvo, insisto, generaría una posición a largo plazo o más bien en swing hasta la próxima semana en venta, es decir, que siga que teniendo una corrección en venta. Ahora, el gráfico del petróleo ha sido un gráfico también de muy buenas caídas. Si nosotros observamos, el precio ha caído aproximadamente un 18%, ¿sí? Y podría seguir cayendo. O sea, dentro del instrumento aún podría manifestar una posición en venta. Estamos diciendo que va a caer un 8% más, algo que no me parece realmente fuerte para el precio del petróleo. Y más aún si es que el informe de López revela que ha aumentado la producción de barriles, que pues no es tan probable que pase con López, pero sí con Rusia y en Estados Unidos. Entonces, mi consejo es tratar de vender petróleo. Tratar de vender petróleo, ¿sí? Para que podamos obtener pues un ingreso en este momento de forma adecuada. Ahora bien, yo voy a enviar esta señal de inversión. Cabe destacar que es Swing, por favor. La acabo de ingresar un poco antes de la clase, pero igual tampoco es que se ha ingresado se ha movido de forma significativa. De hecho, se ha movido centavos nada más, ¿ok? Entonces, sugiero que ingresen en esta posición en este momento. Bien, les envío, por favor.
Un segundito, envío la señal de inversión. Ok, listo. A ver, vamos ahora bien con, en este caso, la gráfica del euro dólar, ¿no? Bueno, realmente no ha habido cambios de lo que hemos visto el euro dólar en estos días. Sigue rangado. El precio sigue esperando los datos de la empleabilidad y los datos del IPC, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, el mercado como tal está generando un movimiento de enrangamiento, ¿no? Entonces, como pueden observar, gira con mucha fuerza, ¿sí? Gira con mucha fuerza. Y actualmente el precio se ha colocado en un nivel en donde ha topado el institucional de largo plazo. Bueno, antes de ir a eso, vamos a las figuras de largo plazo, más bien. A ver, miren, si ustedes observan la figura del euro, es una figura claramente de tendencia bajista desde el 2008. O sea, siempre ha habido una fortaleza del dólar americano desde el 2008 hasta la fecha. El último movimiento con fuerza fue la gráfica que ustedes observan del movimiento en 1.11 y después cayó con muchísima fuerza intentando llegar a la paridad. Si nosotros nos percatamos, el mercado de alguna forma intenta llegar nuevamente a ese dato de paridad. Sí, él intenta llegar nuevamente a ese dato de paridad, es decir, que intenta nuevamente generar un desplome masivo, pero en ese punto algo que no veíamos venir es las elecciones de Alemania y también los bonos que se emitieron. Y eso genera un movimiento a la alza, como ustedes se pueden fijar. Bien, y ustedes se pueden fijar un movimiento claramente alcista. Y en este punto, los mercados de alguna forma intentan generar una corrección. ¿Sí? Es decir, intentan generar una corrección netamente a la baja. Ya, es decir, se está generando rebotes, está a la espera obviamente de datos económicos y eso va a ocasionar que el mercado de alguna forma intente rebotar, ¿sí? Intente rebotar. Ahora, si nosotros observamos un poco las señales de inversión, sabemos que hay un movimiento claramente alcista, pero la pregunta del millón es si tenemos un movimiento muy al alza, ¿por qué el volumen se sigue desplomando? ¿Por qué el volumen genera una caída? Debería más bien mantener la caída como ha hecho antes. Y como ustedes pueden ver, estamos en pleno ojo del huracán, es decir, imagínense, estamos en pleno transición del mercado europeo con el mercado americano, donde hay el doble de inversionistas, debería haber el doble de volumen. Pero no, más bien en los mercados, como ustedes se pueden fijar, han mantenido posiciones bastante bajistas. Y eso indudablemente hace que los precios de alguna forma intenten generar correcciones. Entonces, seguramente ahora veremos las correcciones. Vamos a la noticia de empleabilidad, a ver qué datos ha salido. Y bueno, como se esperaba, fortaleza para el dólar, lo que les venía diciendo. La fortaleza para el dólar se efectuará no de momento, o sea, no es que vas a topar en este momento y va a caer al infinito y más allá, para nada.
como ya les venía diciendo, esto va a pasar en el corto plazo y probablemente solo haga volatilidad. En otras palabras, el mercado, el día de hoy, el mercado Forex también se enrangará, pero muy a favor del dólar americano, ¿sí? Si tenemos un dato del empleo positivo mañana, como ya también ya veíamos venir, es muy probable que el IPC sea igual a lo esperado o incluso superior. Si termina siendo igual o incluso superior, podríamos observar que los mercados de alguna forma van a ir a favor del dólar, ¿sí? En cualquiera de los casos, ya regresando, ya una vez visto la noticia del día de hoy, que era la que estaba esperando el mercado, va a ser muy pro dólar el día de hoy. Bueno, toda la jornada ha venido depreciándose el dólar americano y bueno, en este preciso momento seguramente va a haber algunas correcciones. Mire, si me voy a la gráfica de H4, se puede ver claramente un poco la suba que he hecho antes de la noticia y la vela de la noticia ya está desquitando en este momento el movimiento en venta. ¿Sí? No es muy fuerte, insisto, ese tipo de noticias no suelen ser tan fuertes, pero el mercado está como muy pendiente de esto porque quiere ya lanzar posiciones, pero no va a lanzar posiciones hasta no tener el dato del IPC. Sin embargo, se puede ver ya una configuración de velas. Claramente en la gráfica de H1 se puede ver, como pueden ver, el estocástico, el volumen en venta, divergencia, rechazo de precios. Entonces, todo esto que involucra indudablemente un mercado completamente a la baja. Insisto, se va a enrangar los precios, probablemente en la jornada del día de hoy termine como empezó, es decir, casi que en tablas. Ha venido subiendo, sí, pero la suba que se dio en este momento se va a desinflar. Bien, entonces esto consigo se va a llevar al gráfico del australiano, al dólar contra la libra, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos dentro de la perspectiva al dólar australiano, pues igual, ¿no? Ha tenido una apreciación en esta jornada, como pueden ver, y ahorita mismo ya se está desinflando el instrumento. ¿Por qué se está desinflando? La misma razón, ¿no? Como tal, el instrumento, el instrumento del empleo, pues ha sido una noticia fuerte y ahora que el dólar termine generando un impulso. Entonces, si termina generando un dólar, el dólar el impulso, obviamente este instrumento seguirá desplomándose. Y también consigo la libra esterlina. La libra esterlina, de hecho, ya está lanzando posiciones claramente en venta, mucho más fuerte que el euro. Bueno, eso es completamente normal. En el euro se impulsó, pongámoslo así, las posiciones en compra, porque Alemania aportó directamente a su PIB, ¿ya? Pero en Reino Unido es separado de la Unión Europea. Entonces aquí sí que hay una gran diferencia en este aspecto, ¿no? Una gran diferencia en el mercado. Se puede ver claramente la corrección, se puede ver aquí también ya la vela doji, bueno, un montón de velas de incertidumbre. Nosotros hemos colocado una posición en venta en estos niveles, esperemos que más adelante esta se continúe siendo bajista porque realmente el mercado ya está cansado de ejecutar la posición en compra que se puede observar. Entonces, aquí se puede ver con muchísima claridad el rechazo nuevamente del precio, hay noticias a favor del dólar, insisto. El IPC muy probablemente sea igual o mayor a lo esperado, entonces esto se va a caer, se va a seguir cayendo. Entonces, alistémonos, ¿no? Porque se viene un nuevo rally en pro del dólar, eso ya lo había manifestado el día de ayer y bueno, hoy se está ya observando. Si me voy al gráfico del oro, el oro igual se estancó en su suba, lo que les decía, tengan cuidado con los movimientos en compra, porque lógicamente van a estar muy afectados. Vamos a ver a las acciones, y las acciones nuevamente caen, como les había dicho, ¿no? No ingresar en acciones, justamente es lo que les venía manifestando, y esto pues porque la empleabilidad, obviamente si tienes un dato mayor a lo esperado en empleo, en teoría deberías tener una inflación igual o mayor y en teoría no deberías bajar el tipo de interés. Y si no bajas el tipo de interés, pues el mercado, ¿qué es lo que sucede? Tiende por desplomarse porque no tienes, pongamos, ese salvavidas de producción que fomenta realmente el tipo de interés. Entonces, por eso es que aún no hay que ingresar en el Nasdaq. Probablemente el Nasdaq aún continúe su ritmo bajista, ¿sí? Como les venía diciendo, ¿no? Aún se enrangue o caiga un poquito más y ahí genera el rechazo, ¿ya? Pero aún nos falta un poco para llegar a ese nivel. Mientras tanto, es adecuado que nosotros podamos observar esta estructura. Es decir, aún esperemos para poder comprar. ¿Ok? Bien. Ahora, vámonos a, en este caso, el yen. El yen japonés está teniendo una figura bastante interesante, les cuento, estimados inversionistas. El yen japonés, como ustedes muy bien saben, es un instrumento que se ha venido refugiando en los últimos tiempos
justamente por la política monetaria de Japón. Ya se ha venido manifestando. Sin embargo, ¿cuál es el tema aquí, el tema del asunto, ¿no? Que últimamente, digamos que el mercado ha sido muy pro-americano, es decir, que ha tenido mucho a favor del dólar americano, ¿ya? Y que se está cada vez depreciando más el instrumento, pero no existe una intervención de la banca central. Si nos damos cuenta, sí que ha tenido una caída, pero cada vez existen más señales, como aquí la sobrecompra, el volumen bajo, que quieren hacer que el precio rebote con fuerza. Y también las últimas penetraciones del nivel después de 148 han sido bastante lentas. Miren, llegó a 147, 146, lento, lento, lento. ¿Ya? Es decir, el mercado es como que sí está cayendo, pero en efecto también quiere corregir, es decir, como que también quiere subir. Y claro, tiene mucho sentido, o sea, no ha tenido una corrección como que fuerte después de una depreciación de un 8%. O sea, quiere hacer una corrección. Si nosotros nos damos cuenta, el precio de alguna forma ya está lanzando panoramas de venta, de compra, perdón, y el mercado intenta descontarlos. Entonces, miren, tenemos por ejemplo aquí tenemos ya un claro nivel de divergencia. Se puede observar claramente el nivel bajista, la divergencia de los mercados, ¿sí? Cruces en estocástico, el volumen en venta, el volumen, perdón, en la tendencia en venta es cada vez más bajo. Podría involucrar un movimiento a la alza. Entonces, si nosotros nos fijamos, cada vez el dólar contra el yen es como que se asemeja o se acerca muchísimo a esa inversión, ¿no? Se acerca muchísimo. Yo creo o considero que aún no es punto de vender. Creo que el mercado, insisto, también está esperando el dato del IPC en Japón para despuntar. Creo que muy pronto va a venir una corrección, probablemente caiga un poco más y esto se va así. Nuevamente va a intentar llegar a los 151 y si no hay una intervención de la banca central, esto se va para arriba. Es que existen muchas posibilidades. Existen muchas posibilidades. Los precios están como muy agotados, le está costando mucho subir. Quiere subir con fuerza realmente en este momento el yen. No está teniendo un pilar importante, pero está muy cercano a hacerlo. Sí, está muy, muy cercano, muy tentado a hacerlo. Mi consejo, obviamente, es en este momento tratar de ver qué es lo que termina de suceder en este punto, ¿no? Pero yo diría que si que existe un rebote y aún no existe interpretación del Banco Central, yo compraría. Yo compraría yenes y me despediría momentáneamente de todas estas posiciones. Es decir, trataría de cerrar todas las posiciones porque si es que no hay una intervención de la banca central, el yen se va a disparar con fuerza y probablemente llegue a los 155 yenes. Sería una pérdida total de tiempo. Entonces voy a darle hasta mañana, que es el dato del IPC. Si es el dato del IPC a favor y esto comienza a corregir, cierro totalmente todas mis posiciones de largo plazo y me espero a la próxima intervención de la banca central si es que pasa. Si es que con el IPC se enranga, me mantengo aún. Pero no, como vuelvo, insisto, tiene muchas señales en compra el yen y creo que va a ser muy pronto momento de cerrar la posición. Insisto, tiene señales del volumen, que es la más importante a mi parecer, el volumen, porque te dice cuántos números de inversionistas están invirtiendo en la tendencia del yen y cada vez son menos. Entonces, si hay cada vez menos inversionistas a favor de la compra, de la venta, perdón, es que muy pronto esto se va a repuntar y con fuerza. Entonces, hay que comenzar a observar el mercado de dicha manera, ¿ok? Mientras tanto, pues mi consejo nuevamente va a ser, no tengan aún la postura en venta en el yen, no ingresen porque muy pronto vamos a cambiar de estrategia. Y mañana es todo. Mañana vamos a ver qué pasa con el IPC. Yo les diré si hay que cerrar todas las posiciones del yen. Mientras tanto, hemos tenido un buen rally. Realmente hemos bajado, solo para que se fijen, desde 157, que fue más o menos nuestro ingreso, a 147, suponiendo que quede ahí, es una caída del casi 6%. Y tenemos algunas posiciones. Yo en la cuenta grande tengo muchas posiciones. Realmente ha sido una buena tendencia. Si en el caso de que lo vamos a cerrar, ha sido una buena tendencia. ¿Alguien ha mantenido su tendencia en venta en el yen, por si acaso? ¿Alguien la ha mantenido? ¿No? Bueno, o solo yo. Chévere, Marisabel. Chévere, Lina. Chévere, Paulina. Ya, perfecto, no hay problema.
Perfecto, no hay problema, no hay problema. Muy pronto vamos a cerrarla, ¿sí? Y ustedes también su cartera deberían cerrar de momento. Nos ha dado unos buenos frutos, ya vamos a hacer otra cartera. Esperemos que el banco intervenga, el Banco Central de Japón me refiero, y ahí veremos qué se puede sacar. De momento, vamos bastante bien. La posición de inversión va bastante bien. Entonces, a ver qué termina de suceder en este entorno, ¿ok? Pero vuelvo, insisto, muchas posibilidades de que el yen genere un valor positivo. Muchas posibilidades. Así que mucha atención. Bien. Vamos en este caso a la divisa del dólar canadiense, donde les decía que hay que estar muy lejanos y justamente es porque existe mucha volatilidad en el entorno. Ahora mismo pues se está apreciando el dólar americano, completamente normal. Se aprecia el dólar americano, pues en efecto se debe principalmente a que las nóminas han salido positivas, ¿no? Si las nóminas del empleo salen positivas, en efecto el dólar americano termina apreciándose y eso hace que los instrumentos terminen perdiendo de alguna forma valor. El mercado en este preciso momento está descorrelacionado, ¿sí? Precisamente porque hay muchos problemas. El mercado sigue esperando el gran salvador. Mire, nunca diría esto, ¿no? Generalmente siempre hablan de Jeremy Powell mal, pero yo diría que el gran salvador va a ser Powell, el gran salvador del mercado en esta ocasión. O sea, el discurso de Powell conjuntamente con el IPC harán que esto se mueva de una forma positiva para los mercados. Mientras no exista, digamos que la certidumbre de Jerome, el mercado va a seguir caótico, va a seguir descorrelacionado. Ahora mismo, si ustedes observan, el dato del empleo dio un batacazo negativo al Nasdaq, ya, pero al mismo tiempo le está subiendo, el oro ya ha subido el 1%. Bitcoin sigue a la baja. El euro dólar, la libra, el australiano, el canadiense y el yen están al alza. Eso es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque tienen correlación negativos. O sea, el dólar contra el yen debe ir en contra del euro dólar. Y no, ambos están subiendo. Eso es porque pues, los mercados están muy conflictivos en este momento. O sea, realmente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, todo está descorrelacionado en este momento. Y es lo que les decía, es una semana de mucha precaución, de mucha precaución. A duras penas hemos lanzado un instrumento en nuestra cartera que ha sido el petróleo, y porque es un instrumento lento realmente, pero tener mucho cuidado, porque todos los instrumentos realmente les pueden jugar una mala pasada. En especial el dólar canadiense. ¿Por qué cito esto? Porque tiene que tener instrumentos o movimientos a favor del dólar. Sin embargo, va a depender mucho de las noticias y como les dije, no solo son noticias, aquí también es el tema de las tarifas arancelarias. Entonces el mercado está extremadamente conflictivo. ¿Sí? Mismo consejo de ayer, alejarse del dólar canadiense. El dólar canadiense no está teniendo un buen punto de partida, no está generando realmente posiciones muy en contra de lo que nosotros podemos llegar a interpretar como mecanismos de inversión. Entonces, tener mucho cuidado, por favor, ¿sí? En el dólar canadiense. ¿Ok? Aquí se puede ver un poco la vela de la noticia, como ustedes se pueden fijar. Tiene un movimiento claramente a la alza, pero con un rechazo en este punto. Entonces, mucha atención, por favor, sobre los instrumentos. De ahí, de forma particular, insisto, todo está descorrelacionado. En teoría, si este movimiento debe crecer, este movimiento debería caer, pero está creciendo, bueno, está estancado, ¿no? Pero en efecto, los movimientos están trabados de alguna manera, ¿no? El dólar en contra el yen sigue obteniendo valor, ¿sí? Y es porque algo muy pronto va a suceder, ¿ok? Bien, chicos, dejo el espacio para preguntas, dudas, inquietudes, por favor, preguntas que tengamos. Sí, una consulta. Cuando tú dices que de pronto las noticias o de pronto exista algo de Jamie Powell que pueda ser algo bueno para el mercado, eh, ¿ahí te refieres al mercado como que sea bueno para el dólar
porque en el mercado se supone que mientras unos ganan, otros pierden, o sea, ¿en qué sentido puedes decir que sea algo bueno para el mercado cuando Para las siempre hay, acciones, a ver, no te olvides que cuando tú estás en el mercado accionario en específico, una baja de tipos de interés hace que las acciones se disparen. ¿Por qué? Porque el crédito básicamente es más bajo. Si el crédito es más bajo, significa que hay se fomenta la producción empresarial. Entonces, toda esta baja de los aranceles, de alguna forma, va a terminar descontándose o va a terminar, en este caso, perdiéndose por un interés más bajo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar para que Jeremy Powell baje el tipo de interés? Dos cosas. El primero, que el empleo se disminuya. Y el segundo, que el dato de la inflación también disminuya. Si eso sucede, existe la posibilidad de que se baje el tipo de interés y los mercados recuperen su confianza. Ya, eso a profundidad lo vimos ya el día de ayer. Ya, pero esa es la conclusión. Entonces, mientras Jeremy Powell no mencione y diga voy a bajar el tipo de interés, el mercado va a seguir en las manos de Donald Trump, de lo que diga Trump, básicamente. Profe, ¿cómo van a afectar los aranceles? Aquí tienes un claro ejemplo, Lola, de cómo han afectado los aranceles. Movimientos en gran caída por los aranceles y por la incertidumbre que se ha vivido. Profe, entonces no es recomendable arriesgar mucho esta semana, ¿verdad? Mejor solo estudiar demo por ahora. Por supuesto, o sea, yo de hecho, como ustedes pueden ver, estoy siendo extremadamente meticuloso porque hay mucho conflicto en el mercado. O sea, hay mucho conflicto. Hay instrumentos muy enrangados. Los mismos inversionistas no saben qué hacer, entonces están a la espera del IPC. El IPC va a demandar o va a generar la tendencia. Mientras no existe el IPC, pues no. Hoy tuvimos un dato positivo a favor del dólar, ¿sí? Y eso hizo que el dólar se aprecie, pero aún no de manera adecuada como para generar un cambio de tendencia, que es lo que se veía venir. Entonces, hoy seguramente todo se enrangará y listo. Lo ideal sería, como tú dices, practicar en demo o de lleno no invertir. Yo el único instrumento que sí como que le doy un poco de confianza de caída es al petróleo, pero de ahí hay ninguno más. El US Cash, pues es lo mismo que el Nasdaq, ya hemos visto en anteriores ocasiones. Profe, sí recomiendo invertir la libra. Pues la libra es exactamente que el euro, ¿no? Realmente es lo mismo que el euro. Si ustedes observan movimiento al alza y si vamos a la temporada de corto plazo, trabado, trabado y con miras de caídas. Si nos vamos a la libra, lo mismo. ¿Sí ves? Es exactamente igual, de hecho. Trabado y con miras de caídas. Entonces, sí, puedes invertir en cualquiera de los dos, en uno de los dos, ¿sí? A la venta, yo lanzaría una posición en venta. Esperaría que suba un poco más, eso sí. Esperaría que esto suba un poquito más. Dite tú a 1,092, está 1,091. O sea, que suba un centavito más y yo vendería. Eso haría yo en el euro. Y eso es lo que voy a hacer más adelante. Pero insisto, todo va a depender del IPC. ¿Ya? Ahora con la noticia del empleo, que es un empleo más caliente de lo esperado, probablemente el IPC también suba. Suba o sea igual, como les dije. Entonces hay que esperar. No nos queda más que esperar. Nada más que eso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, chicos. Vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a continuar. Mañana tenemos noticias del IPC. Lastimosamente las noticias no son en hora de clase, sino son antes de la clase. Entonces, les recomiendo vean el mercado a las 7 de la mañana, ¿sí? A ver qué tipo de noticias tenemos. Pero vuelvo, insisto, es muy probable que sea igual a lo esperado. Si es igual a lo esperado, el dólar americano se va a valorar. ¿Ok? O probablemente se siga estancando, pero en cualquiera de los casos, como vuelvo y repito, se viene una apreciación pro dólar. Entonces, esta semana es muy pro dólar, a excepción del día viernes, entonces hay que estar pendientes, ¿sí? Chicos, mucho cuidado con las inversiones, por favor, vuelvo y repito, cero Bitcoin. Cero Bitcoin. Bitcoin no es una buena opción, está generando mucha volatilidad. En este preciso momento en lo que estoy hablando, acaba de depreciarse otra vez un 1%, es muy fuerte. Si no tienes el músculo financiero y el lotaje adecuado, puedes quemar las cuentas. Entonces, Bitcoin no. Los demás instrumentos de alguna forma están estancados. Y bueno, el único que, como les dije, vamos a esperar hasta el día de mañana va a ser el yen. El único.
Si es que el yen sigue teniendo estos comportamientos muy a la alza, vamos a cerrar nuestras posiciones en venta y vamos a dejar que el yen ya continúe su paradigma hasta que exista una nueva intervención de la banca central. Mientras tanto, no nos queda más que esperar. Nos vemos mañana, chicos. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y dudas, inquietudes a través del grupo.